Saludos, amigos, amigas de todo el mundo. Bienvenidos a Mindalia en directo, a estas entrevistas que estamos realizando, la serie de entrevistas en Mindalia Televisión, con motivo del evento, el especial evento que se va a celebrar dentro de muy pocos días ya en Expo Vida Consciente, en Los Ángeles, los días 9, 10 y 11 de febrero. Está a la vuelta de la esquina. Nosotros, Mindalia Televisión, estaremos allí, pero antes queremos serviros, y lo estamos haciendo así desde hace ya algunas semanas, aperitivos con personalidades de todo el mundo que están acercándose en vivo a las cámaras y micrófonos de Mindalia Televisión, de Mindalia en directo, para darnos ese aperitivo en cuanto a las conferencias que van a impartir allá en Expo Vida Consciente. Si quieres, si no puedes acercarte a Expo Vida Consciente en Los Ángeles porque estás lejos, pero quieres vivir todo el ambiente que allí se respire, puedes hacer tu compra de lo que es la compra para verlo online, que te da acceso durante 28 horas de programas con excelentes conferencistas, paneles de discusión, ceremonias de apertura, meditaciones, eventos especiales. En definitiva, en los enlaces que hay tanto en la descripción de este vídeo cuando lo veas en diferido como en el chat que hay para que tú te comuniques con nosotros y con el resto de participantes en directo, como lo estamos haciendo ahora, tienes enlaces que te pueden llevar directamente a comprar las entradas online o a solicitar más información de este evento Expo Vida Consciente Los Ángeles los días 9, 10 y 11 de febrero de este mismo año. Y como gran aperitivo de hoy, tenemos a una persona que queremos y que estimamos y respetamos, es Ángel Luis Fernández, que va a hablar allí en Expo Vida de los portales de ascensión. Y con nosotros pues vamos también a intentar saber más de lo que son las conexiones energéticas que hay a lo largo y ancho de esta tierra. Si me permites, Ángel, antes de darte la bienvenida, quiero darte también dar una información a todos vosotros en cuanto a quién es Ángel para aquellos que no lo conozcáis. Desde su más tierna infancia, Ángel Luis Fernández demostró un claro interés por lo misterioso y lo desconocido. Ha estudiado medicina, filosofía y letras y psicología de la educación, entre otras disciplinas, en universidades de España, Inglaterra, Estados Unidos y otros países europeos. Diversos libros e infinidad de artículos para periódicos y revistas nacionales e internacionales. Se ha formado parte de organizaciones como la UNICEF y la UNESCO. Ha dedicado, en fin, Ángel Luis, toda su vida entera al servicio de la humanidad. Ahora sí, Ángel Luis Fernández, un honor y un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, y también para mí es un placer estar con vosotros, a quienes considero buenos amigos a todos los niveles. Es recíproco. Ángel Luis, que se encuentra ahora en República Dominicana. Estamos en conexión con República Dominicana, ¿no? Sí, estoy en República Dominicana, recién llegado de la tormenta de Nueva York, que casi no he podido salir de allí. Sí, ha Pero sido por fin estoy aquí y estoy bien. toda una locura lo de la tormenta, está siendo toda una locura. Un problema tremendo, o sea, justamente hoy empiezan a salir los primeros vuelos. Yo no pude volar a Santo Domingo, tuve que volar a Santiago, que es la segunda ciudad de aquí, pero nada, ya estoy aquí y estoy bien. Bueno, pues vamos directamente, si te parece, porque el tiempo corre, a el centro, el núcleo de tu conferencia, tu disertación allá en Los Ángeles muy pronto. Los portales de ascensión. ¿Hay portales, vórtices energéticos por toda la Tierra? ¿Hay portales de energía, tal y como nos dicen algunos estudiosos y podemos leer en los libros y en los artículos y reportajes? Pues sí, en toda la Tierra, estas esferas en general, o sea, esto no es patrimonio exclusivo de esta esfera, sino que en todas las esferas e incluso los soles están conformados por una estructura básica que consiste en la integración de dos poliedros regulares, ¿no? Un icosaedro y un dodecaedro, donde confluyen los vértices o vórtices de ambas estructuras. Se genera, pues eso que algunos llaman un portal, ¿no? Estos portales son en realidad áreas especiales, como si fuese pues el ojo de un huracán. Son cilindros de energía cero, y por lo tanto son ideales para captar y desprender energía, ¿no? Es por ahí por donde entran, por ejemplo, pues todos los fenómenos meteorológicos inicialmente, es por ahí
donde se puede estabilizar el desplazamiento de la esfera por el espacio y por tanto, pues son muy importantes, ¿no? El hecho de que se manifiesten, pues implica el causar una serie de alteraciones en el espacio-tiempo que dan lugar a veces pues, a desapariciones misteriosas o apariciones incluso de estructuras de otros lugares, da lugar a un planteamiento de contracción y expansión del tiempo. Entonces hay personas que a lo mejor se ven afectadas al entrar en uno de estos vórtices y se dan cuenta, aunque a lo mejor pues, han pasado para ellos 1 o 2 horas, ¿no? Y cuando salen se dan cuenta de que en realidad no fue así, o sea que en el tiempo de referencia anterior pues habían transcurrido pues hasta semanas, ¿no? Y estos son esos vórtices y bueno, yo voy a hablar lógicamente no de todos porque hay muchos en la esfera, pero sí de los más importantes que ya fueron tenidos en cuenta por civilizaciones antiguas también a la hora de hacer determinadas construcciones, ¿no? Y, y también han dado lugar al cabo del tiempo pues ciertos ritos, ciertos rituales, ¿verdad? Y ceremonias, algunas de las cuales se mantienen hoy. Entonces este es un poco el esquema de lo que yo voy a tratar por primera vez. Es decir, que la esfera en sí, por la propia figura, es, digamos, propensa, genera estos vórtices de forma natural. Vamos a decir que estos vórtices, pudiéramos llamarles algo así, incluso como los tubos de escape de la esfera, ¿no? Estas esferas tienen todas una serie de movimientos, ¿no? El movimiento de rotación, el movimiento de traslación y un tercer movimiento de bamboleo, ¿no? Como una peonza, ¿no? Lo que significa este pivoteo que tiene la Tierra, este pequeño pivoteo. Exacto. Entonces es más fácil de lo que parece pues salirse de ruta, salirse de órbita, ¿no? Y precisamente estos vórtices son sus estabilizadores. Por eso podemos pensar en ellos como estabilizadores necesarios. Es decir, la propia Tierra, si ve que se sale, genera una serie de movimientos de autocorrección que la devuelven pues, a la singladura original, ¿no? Y esa es la importancia, eso es lo más relevante de estos vórtices. ¿Estos vórtices hay algún tipo de concentración de vórtices en algunos lugares de la Tierra o están repartidos equitativamente? Están repartidos equitativamente, no hay concentración de ellos, no, no los hay. Lo que pasa es que los vórtices tampoco son absolutamente fijos, es decir, oscilan, se mueven, ¿verdad? Es como, pues eso, como el ojo de un tornado, de un huracán, o sea, que no está siempre en el mismo lugar, tiene un radio de acción en el que se mueve, ¿no? Lo mismo sucede con estos vórtices. Habías dicho hace unos instantes que las civilizaciones más importantes a nivel terrestre habían hecho de estos puntos de energía lugares de peregrinación, lugares sagrados, lugares para construir monumentos como pueden ser las pirámides en uno y otro lugar del océano. Sí. Eso siempre se dio porque desde que existe la radiestesia, esa manera de medir un poco las alteraciones electromagnéticas de la esfera, siempre se han buscado pues, lugares especiales donde por lo menos pudiese existir una convergencia energética suficiente para hacer que todo lo que fuese allí se sienta bien, ¿no? Porque si hay algo que destacar en estos vórtices es que cuando estás en ellos, por eso me gusta utilizar el símil del ojo del huracán, porque alrededor del huracán, pues todo vuela, todo se destruye, en fin, todo es en cierto modo desastroso, ¿no? Pero en el ojo del huracán no se mueve una hoja, ahí estás de una manera increíble, ¿no? En una paz y un silencio especial, ¿no? Y ese es el aspecto que se pudiera destacar más. Por eso muchas catedrales, centros de culto, de poder, etcétera, fueron construidos en torno o en las cercanías de estos vórtices para garantizar por lo pronto que quien fuese allí se sintiese, vamos a decir, que en una especie de éxtasis espiritual especial que no es producido por otra causa que la convergencia de esos dos vórtices del dodecaedro y del icosaedro que forman el armazón de esta esfera, al igual que sucede en otras también. Estos vórtices entonces son conocidos por civilizaciones ancestrales y han ido de alguna manera
construyéndose distintos monumentos como las catedrales u otros monumentos a lo largo de la historia. Es decir, que las localizaciones importantes son bien conocidas y podemos visitarlas, por decirlo de alguna manera. Sí. De todas maneras, en estos lugares de culto y de peregrinación, lo que es más importante es justamente estar allí cuando no hay nadie, ¿no? Si tú eres capaz de llegar, por ejemplo, a una catedral y no hay nadie en la catedral, realmente sientes que hay allí pues una situación especial, energética, que permite la introspección, que hace que te sientas bien, etc. Cuando hay mucha más gente, claro, las burbujas energéticas de cada persona interfieren en la tuya y ya no es lo mismo. Si os parece, y si te parece también, Ángel Luis, vamos a dar paso en cuanto se produzcan a las primeras preguntas que todas las personas que están viendo y escuchando a Ángel Luis Fernández hablando de estos portales de energía pueden hacerla y para poder formularla solo tienes que poner pregunta con mayúscula en el chat, poner el país desde donde haces la pregunta y formular y tu nombre y formular la pregunta que quieras. Y nosotros, nuestros compañeros de producción, nos lo irán pasando para que nosotros podamos hacérsela extensiva a Ángel. Seguimos hablando de estos fenómenos que tú comentabas en torno a estos portales, a estos lugares de energía especial, en donde me comentabas que se podían producir fenómenos extraordinarios. ¿Tienen que ver estos fenómenos no solamente con las apariciones marianas, por poner un ejemplo, sino también que nos vamos a un extremo distinto como pueden ser pues portales de apariciones extraterrestres? Vamos a decir que estos lugares constituyen en sí mismos las puertas de entrada y de salida cuando se viene aquí, ¿no? Al igual que todo el mundo pudiera entender cómo una nave espacial, incluso de la misma Tierra, no puede entrar perpendicularmente a la Tierra porque correría el riesgo de desintegrarse y tiene que hacerlo de forma tangencial, pues lo mismo, hay muchas estructuras del espacio que están aquí que deben aprovechar esta especie de atajos, ¿no? Que son los verdaderos generadores de los llamados agujeros de gusano, ¿no? Entonces son atajos por donde se entra y se sale sin absorción ni desprendimiento de energía, lo cual es muy importante. Ahora, una vez dentro de la esfera, es como si ya estuvieses dentro del mar, o sea, dentro de la atmósfera, ya ellos se mueven discrecionalmente por todas partes, ¿no? Entonces, estas apariciones marianas a las que tú te refieres, pues en realidad, claro, no lo son tales, sino que se refieren fundamentalmente a apariciones esporádicas no buscadas de seres del espacio que están haciendo aquí alguna tarea, como lo que hacen dentro del programa de mantenimiento de la esfera, el programa Avstar, ¿no? O sea, que son personas que se mueven por la superficie y que intentan pasar desapercibidas, pero claro, no siempre lo consiguen, ¿no? Automáticamente, si alguien de aquí, con la cultura vernácula que estamos acostumbrados a considerar, pues se encuentra con un ser pues de piel muy clara, de cabello que le cae de color blanco como una cascada, etcétera, pues es muy fácil confundirlo, por ejemplo, con una mujer, aunque no lo sea. De hecho, muchas de las apariciones marianas constatadas han pasado la historia como de mujeres y realmente no lo eran. No eran mujeres sino hombres, ¿no? Vamos a dar paso a nuestra primera pregunta. Daniel desde México nos pregunta si estos portales de energía no solamente permiten lo que es moverte en el espacio, que es lo que acabas de comentar, sino también moverte en el tiempo. Es decir, pueden comunicar distintas épocas. Vamos a ver, tendríamos que hablar entonces, no comunican distintas épocas, pero sí comunican distintas realidades. Es decir, no existe una sola realidad, sino que, por ejemplo, el hecho de pensarla, el hecho de ejecutar un pensamiento genera una realidad alternativa, una realidad a veces complementaria, pero en cualquier caso una realidad simultánea, ¿no? Y sí son estos vórtices espacios especiales de comunicación. De hecho, hay muchos casos de desapariciones que simplemente pues, han entrado por azar en uno de estos vórtices y no han salido
se han quedado, ¿no? Entonces se quedan en otro tiempo y en otro espacio. Similar a este, pudiéramos decir que es de la misma Tierra, pero con una vibración distinta, ¿no? Para entender esto bien, deberíamos referirnos pues, a un sintonizador de radio en el cual le cambias la frecuencia y ya no estás escuchando la música clásica que tenías, sino que ahora pasas a escuchar los 40 principales, ¿no? Algo parecido sucede. Ajá. También desde México, María José te pregunta si los portales a los que estás refiriéndote tienen que ver algo con lo que en México se conoce como focos tonales. Sí, bueno, lo son, claro, por definición, son focos tonales, porque estamos hablando siempre de frecuencias vibratorias. Es decir, nosotros aquí nos movemos en un determinado espectro vibratorio y si nos salimos de él entramos en otra frecuencia distinta o foco tonal. Daniel, desde Estados Unidos, te hace una pregunta que tiene que ver con la implicación de los gobiernos, el conocimiento que tiene, digamos, de los grupos de poder, de los gobiernos, de estos poderosos canales de energía. La pregunta concretamente, ¿hay gobiernos que conocen estos canales de energía y los aprovechan en beneficio del poder? Todavía no saben aprovecharlos del todo, pero sí los controlan. Por ejemplo, si estamos hablando de algún vórtice que está en medio de un desierto, pues nadie hace nada, ¿no? Se queda ahí. Pero si están cerca de comunidades habitadas, entonces habitualmente eso se cierra, ¿no? Y es controlado. Un caso típico está en uno de los vórtices aquí en Latinoamérica más importante, que es el que está en Puerto Rico y conocido como el bosque húmedo del Yunque, ¿no? El Yunque está totalmente cerrado por el gobierno de los Estados Unidos y no se puede entrar, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues a pesar de estar cerrado con vallas, pues hay gente que sí se pierde, especialmente jóvenes que saltan esas barreras y se pierden a ver qué hay más allá. Y efectivamente se pierden e incluso se pierden en el tiempo. Es muy habitual, si alguien va a Puerto Rico, pues que le cuenten historias de alguien que se perdió en el Yunque y que apareció a lo mejor pues 2 semanas después o 10 días después y le están buscando todo el tiempo. Y cuando aparece el muchacho, pues lo más remarcable es que esta persona pues está como sorprendida porque dice, ¿qué es lo que pasa? Porque para él no ha transcurrido más de 1 o 2 horas, pero sin embargo, en el tiempo de referencia, en el tiempo que dejó atrás, han transcurrido 2 semanas. Claro, el chico aparece sin resto, o sea, no le ha crecido la barba, no tiene hambre, no tiene sed, o sea, está exactamente igual. Su cuerpo ha experimentado los devaneos lógicos de 2 horas, pero no más. Entonces, eso es muy habitual y sí, los gobiernos habitualmente estos focos los suelen cerrar. Al filo de lo que dices, Bárbara desde Argentina nos dice qué tipo de experiencias ocurren cuando atraviesas accidentalmente uno de estos portales. Bueno, justo lo que acabo de decir, es decir, te pierdes, tú de repente te das cuenta a lo mejor de algún tipo de singularidad en el paisaje. O sea, imagínate que estás en una montaña, en una zona de montaña como es el Yunque y de repente, de buenas a primeras, te encuentras con que allí hay una playa, ¿no? Entonces eso te sorprende, y no encaja, no lo has visto antes, no se supone que esto está en el centro de una isla, no en la costa, y eso te sorprende, claro. Ese tipo de singularidad puede darse, ¿no? O estar en un bosque y aparecer en un desierto. Estamos hablando en directo con Ángel Luis Fernández, en directo con República Dominicana, de los portales de energía, los portales de la ascensión, que forma parte de su ponencia en Expo Vida Consciente, el macroevento que tiene lugar en Los Ángeles los próximos días 9, 10 y 11 de febrero de este año. Puedes comprar tus entradas online a través de los enlaces que Mindalia Televisión dispone tanto en directo, en el chat que está a tu disposición, como en la descripción, el texto escrito que está debajo de este vídeo cuando ya no nos veas en directo como ahora estás haciendo. Así que toda la información, plena información de Expo Vida Consciente en Los Ángeles, día 9, 10 y 11 de febrero, a tu disposición también en todos los enlaces de Mindalia. Ángel Luis, nos preguntan desde
Colombia, nos vamos ahora a Colombia, nos dice Dejavi, que es un nick, evidentemente no es un nombre, es un nick de este usuario. De niña podía ver apariciones y tener sueños en los cuales no había tiempo o espacio. Abría los ojos, nos relata, y hablaba, pero seguía en el mismo sueño, como soñar estando despierto. ¿Tiene esto algo que ver con los vórtices? Pues puede que sí. Es que hay muchos casos de esto. No obstante, las narraciones más curiosas han tenido lugar y tienen lugar ocasionalmente, por ejemplo, cuando alguien se pierde y le busca, ¿no? Hay un caso especial que sucedió en España hace bastantes años, en Tenerife, de una niña que se pierde, obviamente entra en uno de estos vórtices, ¿no? Y al final, pues la buscan, no aparece y la dan por muerta, le hacen las exequias, etcétera, y la cosa queda ahí. 25 años más tarde, aparece la niña siendo todavía niña. Para ella habían transcurrido 2 horas y cuando fue interrogada por sus padres y demás, pues ella comentó que unos señores muy amables la llevaron a ver unas flores, unos jardines y que nada, que regresaba ahora, ¿no? Es decir, todo había transcurrido en un intervalo de 2 horas, ¿no? Pero en el tiempo de aquí habían transcurrido 25, ¿no? Tiene que ver todo esto de alguna manera con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, o sea, cómo el tiempo se ralentiza, ¿no? A medida que te acercas a la velocidad de la luz y por el contrario se acelera en el punto de referencia del cual ha partido ese supuesto viajero y al final ha terminado viajando a esa velocidad, ¿no? O sea que estas son básicamente las experiencias más comunes que hay en toda la Tierra. Son alteraciones en el espacio-tiempo. Iván Molina de Argentina pregunta qué es un vórtice, pero evidentemente no vamos a repetirnos. Yo le recomiendo que vea el principio, porque dice que acaba de entrar la entrevista, que vea el principio de la entrevista ya cuando esté en diferido. Yo sí que voy a preguntarte, si te parece, mientras que van sucediéndose las preguntas desde distintas partes del mundo, estos puntos especiales como el Triángulo de las Bermudas y otros, ¿tienen que ver con estos vórtices, estas desapariciones, estos fenómenos extraordinarios? ¿Tienen que ver algo con estos vórtices de energía a lo largo de todo el planeta? Sí, claro que sí. O sea, coinciden. Lo que sucede es que no son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, el famoso Triángulo de las Bermudas en realidad habría que circunscribirlo exclusivamente a Puerto Rico. O sea, todo eso es Puerto Rico. Puerto Rico hay que hay uno encima, literalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay desapariciones de ese tipo, de personas que van en una embarcación, en un navío, o en un avión, en una avioneta, ¿no? Y desaparecen y la mayoría de los casos van a parar a otro lugar en una existencia simultánea. Y me consta que hay muchas personas que no quieren regresar, que se quedan en ese lugar. Porque habitualmente si ese lugar posee una determinada, eh, digamos, elevación tecnológica, ofrece a sus ocasionales despistados visitantes la posibilidad de devolverles al lugar en el que vienen. Y bueno, son pocos los que deciden regresar. Hombre, es que tener el último modelo de telefonía móvil siempre es atractivo. En todo caso, los vórtices que se prodigan a lo largo de toda la Tierra, como estamos insistiendo, son proclives a tener experiencias extraordinarias. Pero hay civilizaciones, como acabas de decir, extraterrestres que vienen de fuera, que vienen, aprovechan esas puertas dimensionales para poder llegar aquí con, digamos, menos combustible, utilizar menos combustible. Literalmente, no lo has podido decir mejor. Eso es algo que todo el mundo puede entender. Si puedes hacer un viaje de este tipo sin combustible y sin desgaste, pues lo haces. Y esto es literalmente lo que sucede, ¿no? Y si alguien se tomase la molestia en un momento dado de ir apuntalando sobre la superficie de la esfera la ubicación de estos vórtices, enseguida van a notar que se trata de una matriz, de una malla perfectamente simétrica que cubre la esfera entera. Aquí Iván, que estaba interesado por saber qué es un vórtice, le he dicho que está en Argentina,
le he dicho que se mire ya la conferencia, la entrevista en diferido, insiste, Iván Molina Magaña, dice, yo tengo 12 años y tengo exageradas, lo dice así, cantidades de déjà vu. Está muy interesado en si se puede relacionar esto que tiene con los vórtices. No, realmente no. O sea, el déjà vu es otra cuestión completamente distinta. No, no podemos relacionarlo. Bien, en cuanto a lo que es la posibilidad de aprovechar un vórtice para poder ubicarse en otra dimensión, nos abre un mundo absolutamente incierto en el que está todo, todo es una probabilidad, todo es una posibilidad y todo es un mundo cercano al otro. Es decir, no estamos en una esfera cerrada, sino todo lo contrario, estamos en un espacio completamente abierto. Estamos en algo parecido a una cebolla, es decir, donde hay capas superpuestas, ¿no? Interconectadas por lo que pudiéramos llamar espacios interdimensionales, ¿no? Y es más fácil de lo que parece saltar de una capa a otra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada capa lleva asociada un nivel de densidad, un nivel determinado de velocidad de la luz, ¿verdad? Y un nivel de compactación, ¿no? Tú tienes que estar en el nivel que te corresponde. Esto va un poco por espectros, ¿verdad? Tú estás en el espectro que tus sentidos, que tu corporeidad te permite asumir, ¿no? Y no puedes estar en otro. Por eso, en condiciones habituales, eh, bueno, pues tú puedes tener experiencias que están en el umbral de esa siguiente, vamos a llamarle dimensión o marco dimensional, ¿no? Son experiencias de umbral, pero no de la propia dimensión. O sea, uno no puede estar donde no le corresponde por vibración, simplemente quedaría desintegrado al instante, ¿no? Y no puede ser. Se suceden las preguntas desde todo el planeta. Andelka Separovic pregunta desde Chile. Una pregunta muy interesante, me parece a mí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si hay un vórtice cerca? Pues normalmente te das cuenta porque llegas a ciertos lugares donde nadie tiene que explicarte que algo extraño sucede allí, todo está en calma, hay una calma extraña, los vientos no funcionan igual, los árboles, los elementos de la naturaleza parecen estar como recién diseñados, o sea, en rayas la perfección a nivel de percepción. Y entonces te das cuenta que es un lugar especial. Hay gente que hace de estos lugares pues un punto de retiro donde van ocasionalmente a sentirse en paz, ¿no? Te das cuenta, sí. Ahora, también te das cuenta cuando vas caminando, por ejemplo, y de repente abruptamente cambia el paisaje, ¿no? Imagínate, pues lo que hablábamos antes, que tú estás viendo kilómetros y kilómetros de bosque y tú te adentras por un sendero en esa dirección y de repente ya no hay más bosque, ¿no? Entonces, puedes darte cuenta. Y a pesar de que eso forma un círculo, es decir, siempre van estos vórtices como una especie de domo, ¿no? Entonces, al final tú vas a salir por algún sitio, pero en ese caso, si te das cuenta, lo mejor que puedes hacer es pararte donde estás e ir marcha atrás, sin mirar atrás, caminando marcha atrás hasta que te salgas del vórtice. Siento curiosidad por saber, Ángel, si has tenido una experiencia, e incluso una experiencia extrema, en algún tipo de vórtice de energía que nos puedas comentar. Pues sí, la verdad es que he tenido muchísimas experiencias y justamente de eso es de lo que voy a hablar básicamente en mi alocución, ¿no? He tenido muchas experiencias, las tengo constantemente, aunque la mayoría de ellas son totalmente conscientes, o sea, es algo que yo mismo busco, ¿no? Y efectivamente, o sea, son como puertas de acceso a otra realidad. Esa sería la mejor definición. Llegas a un punto donde tú de repente entras a una realidad diferente. Y esa realidad lo cambia todo, o sea, cambia el tipo de paisaje, el color, muchas veces el tipo de elementos que aparecen y surgen en las superficies de las esferas, como son los mantos pétreos o los mantos vegetales o los mantos acuáticos, el mismo aire, o sea, cambia todo, tú notas que cambia todo, aún a pesar de entender que estás en un umbral, o sea, no te has adentrado del todo en ese tramo dimensional, ¿no? Pero Seguimos con... sí, Perdona, ¿quieres comentar algo más?
No, o sea, pienso que... Vale, información privilegiada la que tiene Ángel, que tendremos que escuchar en su ponencia, aunque no quiere tampoco revelarnos demasiado por asuntos de, bueno, de experiencias personales que ya nos contará. Super Marcelas, desde Uruguay. Buenas tardes. ¿Me puede decir de la aurora en Salto, Uruguay? He visto cosas singulares y se habla de que hay un portal. Pues es posible que haya un portal en Salto, porque, insisto, son muchos, o sea, sería muy difícil cuantificarlos, y además hay portales primarios y secundarios. Yo entiendo que el de Aurora, yo he estado allí y entiendo que es secundario. O sea, es un portal secundario, pero efectivamente algo sucede en Aurora y hay muchas experiencias de personas que han ido allí y han tenido, pues, visualizaciones, se ha sentido mejor, han captado lo que les ha parecido una realidad discordante con la realidad de la que proceden, y efectivamente puede que se trate de un portal secundario. Ángel, ¿qué diferencia un portal secundario de un portal primario? La diferencia básicamente es que el portal primario, ese cilindro de energía cero, tiene un halo alrededor. Es decir, es como si el cilindro estuviese a su vez dentro de otro cilindro más amplio. Pero el cilindro que en realidad nos interesa es el del centro, el primario. Lo otro, todo alrededor, se convertiría, pues, en portales, entre comillas, a pesar de que es solo uno, portales secundarios, ¿no? Entonces, el de Salta en Uruguay, pues en realidad es un portal secundario de un área que está mucho más atrás y más arriba, en torno a Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, Argentina. Desde Argentina, precisamente, Soledad Ortiz te pregunta, ¿en la Antártida hay un vórtice? ¿Son pasajes para otras dimensiones? Los países más avanzados lo saben. Bueno, de esto ya hemos hablado, pero vamos a quedarnos con la primera de las preguntas. ¿En la Antártida hay un vórtice? Dice Soledad Sí, Ortiz, desde Argentina. sí, lo hay. O sea, lo hay, y también en el Polo Norte. Hay un vórtice importante en la Antártida, claro que sí. De este vórtice tiene relación con todo lo que tiene que ver con la gente que tenía el Tercer Reich, tanto interés por ir hacia allá a investigar, los americanos, que incluso se nos cuenta que hubo allí una batalla con extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿Tanto hay allí que no sabemos? Bueno, lo de las batallas con... Pero sí es cierto que se trata de un gran continente helado, que nunca ha pertenecido a nadie, que ha funcionado política y administrativamente como un fideicomiso, ¿no? En el que se han sucedido las distintas naciones que vigilan el lugar, ¿no? Entonces siempre ha sido de una importancia estratégica para muchos. Primero fue para los Estados Unidos, hasta que tuvieron problemas en los años 40, precisamente con una serie de maquinaria y de equipo bélico que se desplazó allí y que se perdió. Simplemente atravesaron un área de ese punto cero que se perdió, ¿no? Volvieron a intentarlo una segunda vez, les sucedió igual, y entonces abandonaron todo el proyecto. A partir de ahí, Adolfo Hitler entendió que allí no solo podía encontrar un establecimiento impresionante para sus programas de investigación, sino que además es posible que, gracias a ese vórtice, en un momento en que ellos estaban trabajando con las sociedades Vril y Thule, ¿no?, en el desarrollo de proyectos de lo que después se llamó el proyecto Jaunebu, en el que fabricaron literalmente ovnis, los primeros ovnis que veía George Adamski, eran nazis, eran de los nazis, ¿no? Entonces este hombre, Adolfo Hitler, entiende que es allí donde debe buscar, porque en algún momento esto que está cubierto ahora por las nieves fue área tropical, ¿no? Y él entendía que debía haber civilizaciones allí, que esas civilizaciones seguramente dejarían abandonada una alta tecnología que él necesitaba. Hitler envió 90 submarinos allí y 90 submarinos se esfumaron. Fue una de las razones que se esgrimen hoy por las cuales se entiende que él perdió la guerra, ¿no? Es decir, él estaba completamente inerme a nivel marítimo porque se habían ido todos allí. Cuando termina la guerra, muchos altos cargos y científicos nazis se fueron a Argentina y Chile
precisamente para estar cerca de Antártida y siguen manteniendo instalaciones allí. O sea, esto es dicho de manera rápida, ¿no? Pero esta es la historia. Muy bien, pues última pregunta de las personas que están participando en relación a, a esta charla que está comentando, interesantísima además de los distintos vórtices y portales energéticos que hay en todo el planeta. Alicia Otero, creo que es desde Ecuador, te pregunta, ¿existe relación entre la percepción extrasensorial y los vórtices o vórtices? Es decir, ¿están accesibles para cualquier persona o hay que tener una percepción especial? Realmente no hay que tener ninguna condición especial para percibirlos, pero qué duda cabe que las personas que fluctúan en niveles de frecuencia altos captan mejor esas realidades. Se dan cuenta que allí pasa algo, tienen tendencia a pararse, a la introspección, a la meditación, etcétera. O sea que estas personas que se encuentran con un nivel de elevación mayor que otras, lo perciben mejor sin duda alguna, ¿Crees, exponencialmente. crees, Ángel, que la ciencia, por lo que conocemos hoy por ciencia, aprovechará esta energía desconocida, esta multidimensionalidad a la carta que tenemos, sabiendo de qué estamos hablando y sabiendo dónde buscar para poder hacer desarrollos para la humanidad, nuevos desarrollos para la humanidad, para provecho de la humanidad, o se mantendrán ahora en determinados círculos herméticos o en determinadas personas como tú que poseen conocimiento y no pasará a la gran mayoría de personas para su propio provecho? No, sin duda alguna la ciencia aprovechará pues estos lugares especiales para captar energía y llegar a ese punto que ya intentaba realizar Nikola Tesla en su momento, es decir, energía libre y gratuita para todos. O sea, este es solo el principio. Si eso le unes al advenimiento inmediato de la energía gravitacional con los gravitones, pues ya tenemos el futuro planteado. O sea, el futuro inmediato es un futuro con energía libre para todos, ¿no? Y cuando, Ángel, hablamos de futuro inmediato, ¿desde Inmediato. qué tiempo estás hablando? ¿Lo vamos a ver nosotros? Estoy hablando de 20 años. 20 años, muy poco, muy tiempo Ajá. realmente. Vamos a desconocer por completo todo lo que nos ocurra de aquí a poco tiempo, porque será absolutamente maravilloso, nuevo, mágico, ¿no? Y bueno, las cosas lógicamente van a cambiar muchísimo. Tú date cuenta ahora mismo, claro, no nos percibimos, no lo percibimos, pero date cuenta de lo que sucede con los teléfonos móviles y celulares. Retrocede 30 años, o sea, nadie tenía idea, y tú piensas ahora, bueno, se podría vivir sin celular, ¿no? Sin embargo, el celular va a desaparecer como tal. Este celular, o sea, con la nanotecnología, va a estar integrado biológicamente en el cuerpo. Es decir, la tecnología celular va a permitir en muy poco tiempo que sea uno mismo con su mente, con sus capacidades auditivas, fonológicas, etcétera, y se va a comunicar con los demás. Es decir, será el principio de lo que pudiéramos llamar un siguiente paso después de la energía biológica, la energía mental, ¿no? Y esto va funcionando de manera exponencialmente vertiginosa, es decir, esto circula pues a una velocidad, a una progresión hipergeométrica, es decir, ahora estamos avanzando más en un año que antes en 25 y dentro de poco estaremos avanzando más en una semana que antes en 5 años, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, 20 años, en 20 años el mundo estará muy desconocido respecto de cómo es. No, nos apasiona escuchar eso porque es unido a la inteligencia artificial y ya se están haciendo experimentos de conexión cerebro a través del módem, que es el cerebro, conexión con cualquier aparato, pero al mismo tiempo que nos apasiona, nos preocupa, nos crea muchísimas incertidumbres en cuanto al uso adecuado de todo esto, si caeremos en lo que el Apocalipsis llama el número de la bestia, que tendremos todos inserto en nuestro No, cuerpo. no, vamos hacia la simplicidad y vamos hacia la transparencia, hacia un punto en que los seres humanos van a ser transparentes unos a otros, no necesitarán engañarse, no necesitarán engañar a otros, no necesitarán mentir. Es decir, estará todo sobre la palestra. Realmente vienen buenos momentos con la interacción y la fusión de todos esos componentes que son los que en definitiva
van a marcar el devenir del futuro. Y el devenir del futuro es absolutamente ilusionante, ilusionante. Bueno, confío en que sea así, aunque sigo teniendo esa incertidumbre porque un revólver en mano de una persona que no sepa utilizarlo siempre es un revólver mal utilizado. En todo caso, está por verse. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Ángel Luis Fernández, toda una personalidad que estará también en el evento Expo Vida Consciente en Los Ángeles muy próximamente, los días 9, 10 y 11 de febrero, dando su conferencia a los portales de la asociación. Hemos tenido el placer de tener una conexión en directo con Ángel, que está en República Dominicana. Ha sido un placer, un honor. Estaremos allí nosotros para abrazarte, para hacerte una entrevista y para poder comentar contigo todo lo que nos cuentes y mucho más. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, no hemos tocado el hecho de que voy a tener también un taller, que es un taller que va a hablar sobre la autosanación, cómo llegar a la autosanación. Pero bueno, esta es mi principal ponencia, la que hemos hablado hoy, de estos portales dimensionales, ¿no? Ojalá os animéis los que nos estáis viendo a seguir en la expo, bien a nivel presencial o en streaming, que se va a estar pasando. Y bueno, pues en la página de la expo, que me imagino que vais a subir en algún momento, pues ahí está toda la información que se necesita para asistir a todos los talleres y todas las ponencias. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra amabilidad y por vuestra atención y consideración, permitiéndome estar aquí hoy con vosotros. Cómo no, Ángel. Pues y a todos ustedes, amigos, amigas, nos volvemos a encontrar en otro directo, en otra charla, otra entrevista, a la vuelta de unos minutos, cuando sigamos hablando de Expo Vida Consciente. Hasta entonces, gracias por estar ahí y espero que sigáis colaborando con vuestras aportaciones, preguntas y cualquier duda que tengáis a las personas que están con nosotros. Gracias a todos y hasta la próxima.